Pues bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast Al Derecho y al Revés. Otro episodio donde Juan Carlos y yo, Martín Argenis, su servidor, vamos a estar revisando algunos temas, en particular obviamente legales, cuestiones que están en boga hoy puntualmente. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, buen día, buenas noches. Espero que estén muy bien. Pues sí, el día de hoy traemos otro tema de esos que están sonando y que están generando muchas dudas. Sí, y digo, es importante porque no solo es un tema que vamos a tocar a nivel legal, sino es un tema que hoy en día a nivel redes sociales pues ha generado un boom, ¿no? Hay muchas formas de llamarle a este tema, ¿no? Nosotros vamos a empezar, el tema es, ¿qué pasa si un día llegas a tu casa y alguien más ya vive ahí, ¿no? Y esto hablamos de los famosos paracaidistas, ¿no? La verdad es que tengo sentimientos encontrados con esto, Juan Carlos, porque he tenido experiencias de familiares particularmente que han vivido el ser despojados de su casa y han vivido con la impotencia de tener que invertir lana para sacar a alguien, ¿no? Y todo lo que se te puede pasar ahí en medio de la cabeza mientras estás en esa situación. Entonces, particularmente pasa esto hoy en día, lo que todo el mundo sabemos alrededor de la señora Carlota, ¿no? Que se le ocurrió tomar la justicia a propia mano y pues fue y le tiró un par de balazos con la buena puntería, que la señora, mis respetos, la verdad es que independientemente de que se nota que tiene un problema con su enojo serio, yo no sé si había entrenado para tirar, ¿no? Me dio mucha... la acción, digo, ahorita hablaremos de lo premeditado, de todo lo que involucra, pero la acción no suena a un amateur que va a un lugar a sacar a alguien, ¿sabes? Se vio como no solo premeditado, planeado. La señora no era la primera vez que tiraba una pistola, ¿no? En general le dio a dos personas, uno se desangra, el otro muere al instante, ¿no? Y de ahí, digo, no le pudo haber dado a más gente porque creo que se le acabaron las balas u otras las sacó por otro lado. Sin embargo, entramos en esta discusión de repente que aparece en las redes sociales, ¿no? ¿Qué es héroe o villano la señora Carlota, no? La señora Carlota nos representa, nos debería de representar la señora Carlota, porque a veces pasa en este país que la justicia es tan tardada y tan opaca que pues eso desespera. Y pues justo a este grupo, porque se habla de que quien invade esta casa es un grupo criminal, que es un sindicato y está pues enfocado en hacer estas cosas, en quitarle inmuebles, invadir, ¿no? Pues ya lo hace como un modus operandi sin vergüenza, sin mucha, pues vamos a decirlo así, discreción, ¿no? Simplemente van y toman un predio, solo que ahora se encontraron a una persona que no buscó la vía jurídica o no fue únicamente la única vía que buscó para resolver este problema. ¿Tú qué opinas un poco de este tema en particular de doña Carlota? Pues mira, doña Carlota, dentro de todo lo que tú quieras, sí es un poco salvaje, o sea, sí nos representa en algún sentido, porque bueno, es el ofuscamiento de la sociedad que tenemos el día de hoy, porque la justicia no es todo lo pronta y expedita que nosotros quisiéramos que fuera. Obviamente hay que respetar ciertos procesos y ciertos trámites que para el caso en particular y hasta donde se tiene información, ya había iniciado un procedimiento judicial ante la Fiscalía para recuperar su inmueble. Denunció por el despojo del inmueble y estaba siendo atendido, fueron policías, etcétera, pero al no obtener un resultado, digo, ahí hay una cuestión muy poco práctica, porque también nuestra policía está en ciertos estados de indefensión, porque llegas tú con policía, oye, ya traigo una orden aquí donde yo ya te puedo retirar, o te puedo detener, te puedo arrestar, y bueno, hablamos de derechos humanos y hablamos de todas esas cosas que al final van entorpeciendo. O sea, el derecho humano ya no es para el defenso, sino para el delincuente, ¿no?
O sea, no te defiende a ti, defiende al delincuente. Sí, está hecho, la ley muchas veces es de lo que un presidente, por ejemplo, como Bukele en Salvador, se quejaba, que realmente las maras allá habían sobrevivido porque los derechos humanos los protegían, ¿no? Él genera un estado de excepción y mete a toda la gente que se encontró, digo que esa es la parte en la que se entiende por qué existen estos mecanismos, ¿no? Porque pues él indiscriminadamente metió gente a la cárcel, ¿no? Y ni les preguntó, nada más traes un tatuaje que dice Mara Salvatrucha, vas para allá, ¿no? Sin embargo, ok, si entramos en una cuestión en la que las personas que lo han vivido se sienten con la impotencia y obviamente todo el mundo piensa en recurrir primero a la parte legal, como bien lo estamos poniendo en la mesa, no hay un procedimiento, ahorita vamos a hablar de él, que es la vía penal y la vía civil, ¿no? Pero realmente, digo, no sé, si tú piensas hoy en día un juicio de esos, ¿cuánto te tardas si te vas por la buena en recuperar? Sí, digamos por la vía civil, porque la penal todavía es, creo, más rápida porque implica allanamiento de morada, pero no sé si hay un estimado de tiempo. Pues es que va a depender muchas veces del ánimo del juzgador y sobre todo, bueno, en el caso de las fiscalías, sí, de qué tan rápido lleguen a obtener los elementos necesarios para poder retirar a esas personas de tu casa, ¿no? Puede ser un tiempo variado de entre 6 meses, con suerte, con mucha, muy buena suerte, y en un proceso civil, en un juicio reivindicatorio, te estás hablando de un año, año y medio, y además tienes que pagar un montón de gastos y costas que para poder hacer efectivo el retiro de la persona, incluyendo cargadores, poder aventar las cosas a la calle y todo eso. Entonces, son temas muy particulares, porque además la parte a la cual tú estás demandando no te va a pagar nada. O sea, tú vas, lo sacas, tú lo que quieres es recuperar. Sí, no, si lo dejó destruido, eso no aplica. No, hay pláticas tremendas al respecto, porque sí ves cómo llegan a sufrir, ves los inmuebles, los destrozan, los pintan por dentro, les ponen graffiti, los pisos los deshacen, o sea, tremendo, o sea, sí son situaciones muy particulares. No, y yo creo que el problema es que es tonto a veces el proceder, ¿no? Yo digo tonto porque ahorita tú decías, es que te puedes llevar hasta de 6 meses, 1 año, 2 años. Yo he conocido gente que hasta 5 años o más se ha llevado en esos procesos, y siempre hay una versión en la que te dicen, oye, ¿y si le pagas a unos policías para que hagan aquí, lleguen y finjan, ¿no? Eso a veces termina siendo la versión de la resolución rápida, ¿no? O inclusive he visto hasta videos de gente que le pagan a gente que tiene camionetas, ¿no? Como para fingir que son narcos, ¿no? Y sacar a las personas. Entonces, interesante aquí en América Latina que no tenemos una solución tan rápida. Digo, yo pensaría, yo llego, a ver, oye, yo soy dueño de esta casa, ¿no? Llego con el juez, le pongo mi escritura y estoy comprobando que soy dueño. Si la otra persona viene con un contrato que de entrada no debería de tener, ¿no? Y es apócrifo el contrato, pues de entrada ya eso ya me da un owner, ¿no? Sobre el bien, el inmueble, ¿no? ¿Por qué no funciona así? Funciona así porque, bueno, de entrada ahí lo que tú ya estás teniendo es una comprobación de la otra parte por la cual tiene la legal posesión del inmueble. Entonces, ¿qué te toca en el juicio? Acreditar que es falso. Son falsos los documentos, es falsa la firma, no es mi firma y una serie de circunstancias. Hay muchas formas en las cuales la gente se hace de propiedades a la mala. Inclusive hay grupos que se dedican a buscar inmuebles vacíos, ya sea en la Ciudad de México o en toda la República, inmuebles vacíos, y lo voy a poner entre comillas, abandonados. La abuelita que vivía en la casa, que se murió, la familia no se cargó de la casa, no la van a ver la casa en 5 años, la casa ya está cayendo, llega un grupo delincuencial, empiezan a hacer averiguaciones,
buscan en el registro público de la propiedad los antecedentes del inmueble. Del Estado. Este intestado tiene propietarios porque son los herederos, pero aún así ellos hacen lo necesario, obtienen los documentos. No me preguntes cómo le hacen, pero consiguen identificaciones del propietario. Al tener esas identificaciones del propietario se dedican a hacer falsificación de documentos, inclusive contratos de compraventa y hasta recibos de pago. Ok. O sea, muy estructurados. Claro, claro. En donde ya llega un momento en que cuando tú llegas al juicio, oye, eres el heredero, pues inicias tu procedimiento y no puedes iniciarlo porque tú no eres el dueño de la casa, pues tienes que iniciar el juicio sucesorio para después hacer el albacea que haga el juicio de reivindicación del inmueble, y entonces entras en un merequetengue porque tú presentas las escrituras, yo soy el albacea de la sucesión, y ¿qué sucede después? La otra parte te presenta un contrato privado de compraventa y además te está contrademandando la firma y otorgamiento de escrituras. Ándale. O sea, existe maña dentro de ese delito que implica que ellos ya están muy armados dentro de como dices, muy estructurados, entonces ya saben qué va a pasar y ya están preparados para eso. De hecho, había asamblea de barrios, recuerdo, hay muchos de estos grupos. Sí, había muchos de estos grupos que se dedicaban sí o sí a invadir, inclusive no invadir solamente a personas que ya lo habían comprado. También pasa que antes de entregar el edificio, mi papá se ha dedicado a inmuebles, entonces antes de entregar el edificio se les metía a alguien y era un desbarate sacarlo. Sí, claro. O sea, ellos ya daban por perdido incluso un año de lo que veían cómo le hacían para ya tenían que aplazar entregas, tenían que hablar con los que se habían previamente comprado, entonces te echan a perder tu negocio. Te echan a perder un negocio también. Sí, o sea, o sea, la situación es muy compleja. Si realmente buscan todos los elementos, contratan peritos para hacer las firmas para que en el momento de una pericial en tribunal pase. Y son grupos peligrosos también. Sí, por supuesto. Hay grupos peligrosos y hay grupos que nada más lo hacen como estafadores, lo hacen por encima, si ven que va a haber pleito, entregan y se desaparecen. O sea, santos y buenos días que te tocan de esos, ¿no? No, ojalá, pero no. Pero ya te hicieron gastar e invertir en un procedimiento judicial para sacarlos. Y aún así, cuando ellos se salen, si no hay entrega jurídica del inmueble, si tú te metes, también estás cometiendo un delito. O sea, tienes que esperar hasta que el tribunal te entregue tu casa que ya está fue abandonada nuevamente, ¿no? Y entonces pues no puedes entrar, no puedes ingresar porque más no tienes la posesión del inmueble porque tú ya le fuiste a decir a un tribunal, oye, me quitaron la posesión. Sí, totalmente. Entonces, si entras en temas en donde muchos de los abogados, oye, el arrendamiento, típico en el arrendamiento, se salen del inmueble, lo vacían, te dejan de pagar 2 o 3 rentas, se salieron, gracias a Dios, qué bueno que se fueron, pero no te entregaron las llaves, no te entregaron el inmueble. No te debes de meter. Okay. O sea, no te puedes meter. O sea, si tú te metes, en el caso de esto, ya implica que tú podrías estar cayendo en un poquito de despojo del contrato. Tienes que notificar que no se cerró el contrato de forma adecuada y que pues hay una demanda por eso. Tienes que demandar de todos modos al arrendador para que te devuelvan el inmueble y para que ¿qué va a suceder? Pues no lo encuentras. Sí, totalmente. O sea, nunca va a estar ahí adentro, pero si te metes al inmueble, es un delito. Tú cometes delito de despojo de tu inmueble, porque ¿qué es lo que protege el despojo? La posesión, no la propiedad. Claro. Protege la posesión. Si tú le estás rentando a alguien y no te ha devuelto la posesión, y tú vas y te metes, aunque ya te haya terminado el contrato, tú eres el que incurre en el delito. Oye, es interesante eso. Fíjate, pensando un poco investigué alrededor de varios países cómo está este tema, ¿no? En México tenemos, y en general se mencionan 2 tipos: allanamiento de morada, que dicen que es por la vía penal, ¿no? Y la parte de lo que implica hoy en día una invasión, que es por la vía civil, ¿no? Se menciona esa parte porque una es con violencia, ¿no? Tú estás un día en tu casa y de repente llega alguien y con alevosía, ventaja y dolo, ¿no? Te saca por como quieras,
¿no? Eso es, ahí lo que entendí es vía penal, porque ahí sí existió una ejecución de violencia en torno a tu persona, despojarte del otro. Sí, pero ojo, aquí el allanamiento de morada no existe como tal. Okay. O sea, el allanamiento de morada técnicamente lo podríamos entender que tú estás en tu casa viendo televisión, llega y se te mete alguien a tu casa. Okay. Para cualquier cosa, ya sea para sacarte, asaltarte, lo que tú quieras. Se te mete alguien en tu casa, pero no es para quedarse en el lugar. ¿Sí? El despojo es el delito. Ahí donde a ti te van a privar de la posesión de tu bien inmueble. Okay. ¿Sí? Despojo es a inmuebles, robo es a bienes muebles. Okay. ¿Sí? Entonces, donde ya entra alguien a despojarte, también tiene el delito de despojo sus características muy particulares. En el despojo tienes que haber entrado furtivamente, sin tener autorización del propietario y tomar posesión del inmueble de una forma furtiva. Okay. Entonces, acreditar todos esos elementos en el Ministerio Público, pues obviamente si tú no vives ahí y llega alguien y se mete, pues no vas a saber si fue de día, de noche, si lo hizo furtivamente o llegó con un camión de mudanza, llegó y abrió. ¿Qué tal? Ya no hay furtividad. Ahí ya no hay furtividad. Sí, yo soy el nuevo propietario, lo que tú quieras. Y lo anuncias a lo mejor, ¿qué crees? Se rompe la parte del despojo, que es muy complejo. Claro. Entonces, bueno, ya tienes los elementos del tipo penal, que es el despojo, que tiene que haber furtividad y que tiene que ser en ciertas condiciones y características muy especiales. Y la otra es, ya se te metieron y de alguna manera están acreditando el porqué de la posesión. En ese momento la fiscalía dice, este no es tema para mí, tienes que irte con un juez de lo civil. Okay. ¿Por qué? Porque él, ante agente del Ministerio Público, me está acreditando la legal posesión del inmueble. Okay. Y está rompiendo con los elementos del tipo penal de despojo. ¿Sí? Entonces, es un tema complejo. Sí, ya no puede irse solo con tus pruebas, ya de su lado, como lo hemos platicado ahí, una construcción de esa apropiación, ¿no? Así es. Ahora, el tema ya en fiscalía, si tú vas y denuncias el despojo, tú presentas tus documentos que acreditan la propiedad de tu inmueble y entonces la contraparte presenta documentos, la fiscalía tiene la opción de poder hacer un ingreso a periciales. En el caso de una escritura pública no tienes por qué hacer periciales, pero sí en el caso de un contrato de arrendamiento. Claro. En el caso del contrato del arrendamiento, si el que te está firmando o el que te está arrendando el inmueble ni siquiera es el mismo que aparece en la escritura de la propiedad, pues ¿cómo te explico que ahí no hay manera de que el fiscal diga vete por allá por la vía civil? No, el fiscal le va a decir, hubo despojo, no sé si fue por parte tuya que lo estás poseyendo o del que se metió, te rentó y te entregó la posesión. Pero aquí hay delito de despojo. ¿Qué sucede? Ya cuando pasa juez de control, el mismo juez de control puede determinar, ¿sabes qué? Fiscalía, Policía Judicial, retiren a esas personas de la casa y entregarle la posesión. Oye, ¿y qué tanto cuesta? O pongamos yo sé que obviamente cada juicio, dependiendo de lo que implique, sobre todo quiero que la gente que nos escuche se dé una idea más o menos de lo que tendría que pensar en invertir de tiempo y de dinero para iniciar un proceso de desalojo. Pues ahora sí, como siempre, depende del sapo es la pedrada y depende del tipo de vivienda. Estamos hablando a lo mejor en este caso de una vivienda de interés social que habrá costado $1,000,000, 400,000, a lo mejor por la zona geográfica entre 450,000 y $1,000,000. Ajá. Pues a lo mejor el abogado les va a estar cobrando unos 30, 40,000 pesos. Más o menos. Que no es lo mismo si se te meten a tu casa en las lomas, ¿estás diciéndome eso? Eso por supuesto. Okay. O sea, tienes una casa aquí en Coyoacán que tiene 1,000 metros cuadrados de terreno y se te mete en esa propiedad, pues espérate que el trancazo de ayudarte para retirar a esas personas sí te va a costar alrededor de unos 100, 200,000 pesos. Okay. Sí, porque además, tristemente hay que aceitar la maquinaria judicial, no está bien que lo diga yo aquí, pero Funciona con pero dinero. pues es una realidad
en nuestro México actual, ¿no? Ahora, fíjate que un tema interesante respecto a este caso en particular de doña Carlota es el tema de la violencia, ¿no? En otros países tienen algo, por ejemplo en Estados Unidos, que se llama Castle Doctrine, que es interesante la forma en cómo llaman o justifican el que tú puedas utilizar fuerza letal para disuadir a una persona que esté intentando usurpar tu domicilio. O sea, lo puedes matar y no pasa nada. Digo, en algunos estados, como lo hemos platicado, los más coercitivos en ese sentido, los que más tienen obviamente algunas leyes que protegen el uso de armas, ¿no? Aquí en este caso en México no se vale, no hay algún, yo creo que sí, pero no sé, cuéntanos, ¿cómo se toma esta parte de una defensa en defensa propia? No existe, no funciona, no podría explicarse en el caso de la señora si ella dijera, oye, si es mi casa y pues yo los maté porque me invadieron. Pues en México no, o sea, definitivamente no. No existe. O sea, no existe. Tú matas a alguien y es homicidio. O sea, tú estás dentro de tu casa, se mete alguien y lo matas, bueno, por supuesto que es defensa propia porque no sabes por qué está entrando a tu casa y qué está haciendo, pero si tú estás en el interior. Claro. Pero en el caso de los despojos, estamos hablando de que la casa estaba abandonada, desocupada o vacía o como se te pegue la gana, pero tú no estabas ahí adentro. Claro. Y se mete alguien, tú llegas después, pues obviamente ya hay una situación muy diferente y aquí ya es la comisión también de otro delito. Otro delito en el cual, pues doña Tota, con todos los pantalones que tuvo, se llevó y se paró junto con su hijo y su hija a la casa y a plomearse a 3 individuos, echó 2 y el otro está en el hospital, ¿no? Sí, por eso sí nos representa un poco en ese sentido de la aplicación pronta y expedita de la justicia, pero no es correcta. O sea, sí hay consecuencias. En el caso de la señora, pues dirán, bueno, pues ya salió y está en su casa y está tranquila y está descansando. Sí, claro, pero ella trae un procedimiento penal que por su edad, que por sus condiciones médicas, no va a pasar afuera, lo pase adentro de su casa. Afuera, bueno, no le entiendo. O sea, adentro. Prisión domiciliaria, claro. O sea, no le va a quitar de encima que es un delito. Okay. Y que es un delito además grave, porque además trae agravantes. Sí. O sea, yo consideraría aquí que de entrada es premeditación. La señora fue a buscarlos premeditadamente y lo ha de haber pensado y analizado y sí, no supo que 20,000 veces. Esperó a que estuvieran solos. Esperó a que estuvieran y todo. Sí. Alevosía y ventaja. O sea, la ventaja, pues llegó armada con una pistola. O sea, no llegó con una piedrita que agarró ahí en la calle. O sea, no. O sea, ya venía armada con la intención de... Sí, la ventaja, pues obviamente, independientemente de que fueran 3 contra 3, pues la ventaja de contar con un arma, pues obviamente eso agrava la situación. Entonces, sí hay una particularidad ahí grave de tomarse la justicia por propia mano, y obviamente, bueno, pues la misma Constitución te lo prohíbe, claro. la justicia por propia mano. O sea, ¿no hay una versión de eso donde tú puedas justificar que te estabas defendiendo? En este caso no. En este caso no, porque además de cometer esos delitos, bueno, quiero ver si la señora también, la señora y el hijo tenían permiso para la aportación de armas. Entonces, ese es un tema adicional. No se tendrían permiso, pero tenían habilidad. Eso sí, se notaba que eran nuevos, ¿eh? Sí, o sea, sí, ya tenían cierta práctica con la pistolita. Entonces, sí, no, es una situación grave. Pero además, lo ves mucho en el interior de la República. Fíjate que se ve mucho en el interior de la República, sobre todo con esto de que el gobierno durante muchos años se le ocurrió hacer islitas de casas de Infonavit de interés social alrededor de las ciudades para que la gente habitara, inclusive aquí en México también hay muchas. Pues vas, compras tu casa en Infonavit porque es para lo único que te alcanzó, porque cuestan 400,000 pesos y es lo que te alcanzó el crédito del Infonavit. Vas, la compras y nunca vuelves a ir a esa casa. Y el día que apareces, si tienes suerte, está la casa, pero ya no trae puertas, ya no tiene baños, ya no tiene tuberías, ya no tiene cableado, ya no tiene absolutamente nada. Pero ahí está la casa. Sí, y a veces muchas de esas casas se venden también como recuperación, ¿no? O sea, ya que no las pudo pagar la persona que las haya sacado hace 20 años, ya pasan a ser parte del banco y luego se venden a nada, se rematan casi, ¿no? Y obviamente la gente va ubicando estos lugares.
¿Hay alguna forma, digo, obviamente, yo sé que a lo mejor no, cómo se habla de desalojo legal? O sea, ¿cuál es solo cuando lo hace una autoridad? Una autoridad, solamente cuando hablamos de una autoridad donde tú ya interpusiste o tu denuncia correspondiente y acreditaste todos los elementos del tipo penal, el mismo juez ordena el desalojo de la propiedad, o en el caso de un juicio reivindicatorio, el mismo juez ordena el desalojo de la propiedad, te da derecho a aperturar cerraduras, cerrajeros, rompimiento de chapas, fuerza pública, llegas con policía, con fuerza todo lo pública necesaria y... O sea, ¿qué pasa si tú llegas con fuerza pública ya con la orden y las personas no se quieren salir? O sea, los policías están en ese punto autorizados para utilizar cualquier medio para sacarlos. Así es. Violencia inclusive. A eso van. O sea, a eso van. Vas con aquí en la Ciudad de México, vas por tus granaderos, te mandan tus 20 o 30 granaderos, dependiendo de la gravedad del asunto. Y vas, por supuesto, vas con tus cargadores, porque tampoco te pueden entregar la posesión del inmueble si tienen las cosas de los otros adentro, porque entonces ya robo. Okay. O sea, entonces además tienes que sacar esos pinches a la calle. Claro. Así. Pero esa es la forma legal y sí es compleja. Digo, yo he conocido casos de gente de rancho que llegan las células delincuenciales y, oye, me gustó tu casa. Sí, ¿no? Tienes 3 días para salirte, agarrar tus chivas y dejarme. Y si no, pues ya sabes qué te va a pasar. Así, gente con ranchos que los han sacado de sus casas. ¿Y ahí qué haces? No, pues, Van, denuncian, levantan, van con peticiones a gobernadores, échenme la mano, ayúdenme, me hicieron esto y esto y esto y esto. Y los gobernadores, mira, y las autoridades judiciales, pues siguen tu procedimiento, veles a notificar. ¿Quién les va a ir a notificar? No, y claro, como lo que pasó con este rancho Izaguirre, ¿no? Que había sido, pues, al dueño, lo notificaron de que ya no era dueño, y luego se le notifica de que volvió a ser dueño unos 6 años después. O sea, y él mismo dice, oye, ya sabía yo que lo utilizaban para X, Y, Z, y de repente me lo regresaron, ¿no? Pero no, ni hubo petición, o sea, fue... no lo vamos a quedar con permiso, ¿no? Sí. Y sí, las autoridades a distintos niveles están coludidas. Eso, independientemente de eso. Porque a lo mejor no necesariamente están coludidas, también tienen miedo. Tienen miedo, claro. También tienen miedo. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hace una persona? A ver, yo también tengo una tía, ¿no? Y ojalá nada de lo que diga aquí la vaya a inculpar. En su momento, la tía igual llegó a por ahí Charco, Iztapaluca, y llegó al lugar, a su casa, y ya estaba invadida. De hecho, ya le habían construido, o sea, ni siquiera era como que el terreno, ya tenía una casa ahí, ¿no? Quién sabe cuánto tiempo lo habrá abandonado. Y ella pues inició un juicio, intentó desalojar, no logró nada, luego se enteró que había sido su ex, ¿no? El hermano de su ex era el que estaba metido ahí dentro. Entonces ella pues ya a través de algunos mecanismos más de, pues vamos a decirlo así, política sucia dentro de la colonia donde vivían, ¿no? Primero fue sobre esa persona que vendía drogas, y eso inherentemente hizo que la persona pues empezara a enfocarse en un proceso. La metieron a la cárcel por ese proceso, y gracias a eso logró ir a recuperar su casa, ¿no? Pero realmente ella siempre barajeó, ¿no? Oye, pues voy a hablarle a los policías, voy a hablarle a gente para que me vaya a desalojar. Imaginemos que se hace eso también tiene implicaciones judiciales, ¿no? Sí tiene implicaciones de carácter legal, sobre todo si estos cuates a los cuales estás desalojando te la revierten, ¿no? O sea, si ellos van y te denuncian a ti de que tú los estás despojando, aun cuando seas el propietario del inmueble, bueno, entonces tú ahí ya te puedes meter en un tema. Pero obviamente, pues el delincuente no va a ir a acusar al otro delincuente que le está haciendo, ¿no? Sí, eso no aplica el ladrón que roba al ladrón, pero al final podría existir uno de estos grupos que están son conocedores de la legislación, y al entender que lo sacaron nada más porque sí, van y te demandan a ti, ¿no? Van y denuncian, claro. Y te denuncian con la idea de que me desalojaron de una casa que yo estaba invadiendo,
¿Y la autoridad puede tomar eso como...? Pues, obviamente no van a decir, oye, yo estaba invadiendo la casa. Ellos, al ser ya grupos organizados que ya traen, pues van a llegar a decir, oye, yo soy el propietario, este cuate vino, me sacó, con uso de violencia, lesiones, me golpearon y lo que tú quieras, y ya es otro tema. Okay. Pero usualmente digamos el ocupa tipo español, que son Lo ocupa. También. que son pequeñas familias que van y ven vacío y se meten, y para sacarlos es un tema. Bueno, obviamente esos no te van a ir a denunciar posteriormente. No, esos temas, tuviste suerte y se salieron, los sacaste y ya, bueno. Así es. Pero sí, es común y es conocido que sí hay grupos que se dedican a ubicar casas en colonias, sobre todo colonias viejas. Sí. O sea, colonias viejas. Alguien Y menciona... también, como dices, de estas islas, ¿no? Donde se hizo mucho inmueble de interés social y muchos de esos no se pagaron completos y llevan años donde todo el mundo puede ver que está deshabitado. Oye, pero además ni les interesa ocuparlos, porque además están hasta casa de cocol. O sea, pero sí buscan los inmuebles desocupados. Tú te vas a las colonias viejas, a lo mejor no lo vas a encontrar esto en Polanco, no lo vas a encontrar. Por ejemplo, en la zona, en la Náhuac. La raza. En la Náhuac, que es una zona que está pegada ya, que ahora ya es la nueva Polanco. Esa zona, esa colonia es muy vieja y casi todas eran casas. Okay. Y las abuelitas morían solas. Sí. Se quedaban ahí las casas. Sí. Y después, bueno, empezaban a aparecer gente, empezaban a pasar por la casa, a buscar, o preguntar con los vecinos cuánto tiempo lleva desocupada, si viene la familia, y consiguen información. Ya que ven que de plano no, pues lo siguiente es, pues, con permiso, vamos al registro público a ver de quién era esta casa. Ah, pues es de fulanita y tal. ¿Ya murió? Oye, pues vamos ahora al registro civil. ¿Quién es fulanita y tal? No, pues ya se murió. ¿Hace cuántos años? No, pues se murió hace 10. Ok, 10 años. Llegan a la casa, primero entran, la semiocupan, es decir, hacen contrato de luz, mantienen así como que una persona que vaya de repente a ver la casa para ver que no haya movimiento, y empiezan a generar toda la documentación legal alrededor de ese inmueble. Sí, para lograr quedarse. Ya después de un rato, ya que tienen todos los documentos debidamente integrados, pues no hay a quien notificarle, o si hay a quien notificarle, pues nos vamos hasta la notificación por edictos. Oye, vengo a demandar a la señora fulana de tal, pues ya está muerta. ¿Qué vamos a hacer? Denuncian el intestado. Ok. Denuncian el intestado, pues no encontramos a los herederos, se busca registro público, lo que tú quieras, se ubican domicilios falsos, lo que tú quieras, o se ubican domicilios que a lo mejor ni siquiera ya vive ahí esa gente, dizque van, los notifican del procedimiento de la firma de otorgamiento de escritura, bueno, del juicio sucesorio para empezar y después del otro juicio, y se va por cuerdas. Se va en rebeldía, nadie contestó, termina el procedimiento y entonces consiguen la firma de otorgamiento de escrituras. Ok. Llega la familia un par de años después, oye, es que la casa de la abuela ya está invadida. Ajá. Y Pues, ¿qué crees? Pues, ¿qué crees? Van al registro público, van a empezar a juntar documentos para iniciar el procedimiento. Chin, ¿qué creen? Pues si nos notificaron hasta por edictos. ¿Qué crees? Ya perdiste la propiedad de ese inmueble. Y ya se fue a meter Juan de la Tiznada. No, y ya lo hizo legal. Claro. Es peor todavía, o sea. Claro. Ya gestionó todo lo que se necesitaba gestionar más rápido que tú. Así es, entonces, madre santa, o sea, si traes ahí una movilidad en cuanto a procedimiento judicial que lo hace lo más rápido posible para que salga. Incluso los notarios pudieran estar con alguno de estos, digo, yo sé que en México pasan muchas cosas, pero ya ejercer algo así, obviamente la escritura, una persona que está muerta, o sea, el notario podría montarse un volado y decir, no te voy a firmar la escritura de compraventa. No creo que se metan ese gol. O sea, no. Un Es notario muy fácil de checar.
O sea, bueno, obviamente en la parte de la ley del notariado, ellos no pueden conservar folios más allá de 5 años. Ok, Y los tienen que estar enviando constantemente al archivo. claro. Entonces, por ahí no va. Por ¿Por ahí qué? no. Porque entonces, ¿qué tendría que hacer el notario? Bueno, sacar su folio de hace, se murió hace 5 años, un folio de hace 6. 6 años. Y entonces, digo, al ser ya escritura pública, pues el modo de combatirlo, pues ya ni siquiera demandas a la firma de otorgamiento de escrituras. Claro. Tú ya eres el propietario porque te lo firmaste con el notario y se salió en el registro público. Punto, se acabó, no hay más. Lo que te estoy diciendo es, voy a demandar al muerto para que me firme la escritura. Claro. Pues ya no existe. Ok. Sí. Oye, a ver, hay mitos comunes alrededor de esto, ¿no? Ahorita ya hablamos de uno, de que no me puedo meter a la fuerza. Primero es, no, por favor, nadie, si le llegan a ocupar su casa, nadie, por favor, nadie se meta a la fuerza, ¿no? La otra es pagarle a un policía para sacar a la persona de inmediato. Diremos que no, pero sabemos que es O sea, se puede hacer, Diremos que tampoco no, es lo pero recomendable, porque pues pudiera surgir represalia por parte de la otra parte, ¿no? O incluso volverse una pelea de calle, ¿no? O sea, policías contra invasores y ahí se vuelve más grande el issue. No, fíjate que es muy particular, porque bueno, obviamente va a depender del fiscal que lleve tu asunto, pero el delito de despojo es un delito continuado. O sea, tienes delito de tracto sucesivo, Ajá. que durante todo el tiempo de la comisión del delito continúan. Ok. El despojo es uno de estos. A partir del momento en que entras o cometes el delito de despojo, hasta que tú dejas la propiedad, el delito continúa. Y ahí y lo estás encontrando en el acto, es decir, ¿cuál es el término? Cuando te agarran en Infraganti. infraganti, Alevosía, ventaja, No. Bueno, si quieres ahorita no. ahorita que me acuerdo. Hay otro tema particular. Ajá. Si vive 5 años en ese lugar y paga predial, luz, agua, ya es suyo el inmueble. No, tampoco. Porque también eso la gente dice, oye, pues como yo estuve, no tengo contrato de renta, pero como yo estuve aquí, estuve 5 años, acredito que ya es mía. No, ese es un tema diferente, esa es la prescripción. La prescripción es la adquisición de un bien por el simple transcurso del tiempo. Puede ser de buena fe o de mala fe, 5 o 10 años. En el caso de la buena fe, significa que alguien te vendió algo y tú de buena fe estás en posesión de ese bien a título de dueño y acreditas con documentos que de buena fe tú eres propietario de ese inmueble. Típico que te venden una casa con un contrato privado de compraventa que ya está el día de hoy prohibido por la ley. Es que no sé, o sea, si eso no tiene notario y no hay inscripción en el registro público, no existe. No existe el inmueble, es de quien está registrado en el registro público de la propiedad. Claro. Pero si yo llego y por lo que tú quieras, tú y yo convenimos que te vendo mi casa, te firmo un contrato de compraventa privado, te doy recibo de dinero, lo que tú quieras, tú vas a venir después y me vas a demandar la firma y el otorgamiento de la escritura. Uh-huh. ¿Sí? Tarea tuya será ir al registro público para ver que yo sí sea el propietario del inmueble. Ok. Sí, no, o sea, si eso está corroborado y yo pagué 5 años todos los servicios de esa casa, en ese sentido hablemos de buena fe, ya es mía. Ya puedo generar un juicio para que me firme la escritura pública la persona. Si es de buena fe, supuestamente sí, pero lo primero que te voy a decir el juez es, veniste a los 5 años cumpliditos y me veniste a demandar de buena fe, no fue buena fe. Sí, no. O sea, ya ahí de entrada el juez mismo objeto de decir, aquí no hay buena fe. Okay. Te tuviste que esperar los 5 años para hacerlo, porque no mejor demandaste la firma y otorgamiento de escrituras, Okay. que sería un juicio más sencillo y práctico, porque tú tienes que llamarle a la parte que te vendió Ajá. para que venga a firmar. Okay. Entonces ahí de entrada el juez te va a decir, no, esto no es de buena fe. No, eso ya es. Entonces, y de mala fe, 10 años. 10 años. 10 años. O sea, tienes que vivir 10 años en un lugar pagando todo
para que se te acredite que es tu posesión. No. Hay otro elemento muy particular que es que tú tengas un documento con el cual acreditar la legal propiedad del inmueble. Okay. O sea, no nada más con el pago de servicios, ya me metí, esto es mío, no. O sea, vas a tener que presentar un contrato de compraventa. Okay. Sí, necesitas toda la documentación que te pudiera dar contexto para eso. Mi abuelita me lo regaló, mi tía me lo vendió, me lo heredó en vida. Acreditar eso. O sea, es un elemento que tienes que acreditar. Que de alguna forma ese inmueble es tuyo, bajo algún título que algún particular te haya dado. Okay. No, obviamente no hablamos de una escritura pública porque entonces es una compra completamente formal y legal. Ok, entonces así ya resolvemos que no se puede, no reinventen tampoco porque... el típico que está rentando durante 10 años y no, ya pasaron 10 años, sí. Ahora ya es mío. No, pues ahí está tu contrato de compraventa, de arrendamiento, o sea, te va a hacer el juicio y es lo que te van a decir, o sea, qué bueno que hayas pagado, pero esto no es tuyo, ¿no? Esto y no será. No será. Ok, ya pasemos a parte del resumen, la conclusión, que es cómo actuar ante una invasión. A ver, tú, imagínate que llega una persona, está histérica, la señora Carlota, te dice, Juan Carlos, lo voy a balazar. ¿Qué le dices de entrada? A ver, son varias cosas, es cómo debe de actuar, qué documentos debe tener listos, en qué momento realmente vale la pena llamar a un abogado, hay que agarrar uno de oficio, cómo acelerar el proceso, cuéntanos. Bueno, si tú de entrada llegas a tu casa y hay un caso muy particular, un señor que llegó, que se fue a vivir a Tamaulipas durante 2 años, regresa a su casa para meterse y no puede porque hay gente adentro. Y le pusieron una barra, una rejilla y le cambiaron las llaves. Pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues lo primero que tienes que hacer es, así como llegas a tu casa, te vas a levantar la denuncia penal. No creo que pase mucho, a excepción de que manden llamar a los que están viviendo allá adentro. Ellos van a mandar a través de policía judicial a una persona a notificarles que hay una denuncia penal en contra de ellos. ¿Cuánto tiempo tarda eso? La notificación va a tardar a lo mejor un par de días. Ok. Sí, y tu audiencia te la van a dar, tu audiencia te la van a dar, tu citatorio va a ser para dentro de unos 3-4 días. Okay. ¿Qué tienes tú que hacer durante esos 3-4 días? Bueno, tienes que conseguir todos los documentos que acreditan la legal propiedad del inmueble. Sencillo, registro público de la propiedad, llegas, haces tu pago de lo que tú quieras, solicitas tu certificado de libertad de gravámenes y ahí va a aparecer la propiedad a tu nombre. Claro. Se acabó. Con eso tú acreditas, no tienes que presentar la escritura. Lo que dice el registro público de la propiedad es lo que trae. Claro. Ajá, porque tienes el típico caso de la señora, es que yo tengo las escrituras y se las llevó el tío y ya la casa. O las dejaste adentro. O las dejaste adentro. Ajá. Y ya no es mía la casa. No, aquí la transmisión se hace a través del registro público y quien esté inscrito en el registro público es el dueño. Registro, tú llegas a registro, obtienes tu documento y cuando vayas a la fiscalía, puedes ir antes de tu citatorio, la fecha del citatorio en el cual le notifiquen a la otra parte sobre qué delito se le está imputando y quién lo está denunciando. Tú presentas toda tu documentación y tienes que ir apuquinando toda tu documentación para poder llegar a un feliz término. Ok. ¿Qué va a hacer la otra parte? Bueno, seguramente va a llegar a escuchar, se va a reservar para contestar con posterioridad por escrito y en ese escrito va a decir, no, es que yo le compré la casa o se la renté a quien tú me digas y mandes y va a presentar los documentos que tenga. ¿Sí? Y entonces ahí Fiscalía se va a dedicar a estudiar ambos documentos. Ok, registro público de la propiedad no hay pierde. Sí, es una instancia legal y no tiene tema. ¿Qué va a hacer? Pues bueno, voy a analizar de quién es este contrato de arrendamiento. Las firmas son originales o apócrifas, pues quién sabe, porque además el que está rentando ni siquiera era el propietario. Ok, aquí ya empieza a volver. Ya vas a tu favor. Así es. Y aquí es en el momento en el que tú ya vas a contratar a un abogado. Okay. ¿Sí? O sea, desde eso no... O sea, hasta el momento de la denuncia y la presentación de documentos de lo que tengas no es necesario. No es indispensable. Necesario podría ser para ayudarte a agilizar todo ese trámite. ¿Qué tanto llevar uno de oficio? Tienen mucho trabajo. Son muy buenos, pero tienen mucho trabajo. Y entonces... Se te va a hacer un caso más. La cantidad de tiempo que te van a dedicar va a ser muy poca. Ya. Y ahí es donde va a radicar el tiempo que te vas a tardar. Así es, así es.
Entonces, bueno, ya contratas tu abogado y el abogado se encargará de ver que haya audiencias de lo que sea necesario. Y si ya se conforman todos los elementos y tu abogado lo encuentra así y Fiscalía no quiere mandarlo con el juez de control para que el juez de control determine si ya se va a proceder a juicio o no, para eso está el abogado. Okay. Entonces el abogado va a solicitar al juzgado penal, que se mande a audiencia de control para que determine si hay o no procedencia para ya un juicio penal en forma. Okay. Y se le llama también a la otra parte. ¿Y si la otra parte no se presenta? Ah, no, por supuesto que se va a presentar. Porque si no va, entonces el juez lo va a traer. Sí, siempre pasa eso de que se da por hecho que se va a presentar, pero No. si no se presenta... No, en la materia penal, o sea, de entrada la forma de notificación de la materia penal con un policía judicial no es como si fuera el juzgado civil. Ay, ¿qué tal? Buenas tardes. Deben notificar que tienen No, que... a ver, hijo de tu pinche madre. Tú eres el delincuente y aquí estás notificado. O sea, te persiguen. Y si no vas... Si llegas a tu casa y no estás, te esperan. Y si no vas, no te preocupes. La próxima vez vengo yo por ti, te detengo y te llevo a la patrulla. Ok. Entonces ya, tú decides. Por la vía penal ya se ponen serios. O sea, tú decides cómo quieres que se hagan las cosas, ¿no? O sea, si hay diferencia. Te van a presentar porque te van a presentar. O sea, si no vas a la primera, créeme que el juez va a solicitar la presentación. Y entonces va a ir policía judicial y te va a estar pescando hasta que te encuentres. Okay. O sea, no es si quieres. Y además, si la audiencia o lo que tú quieras en el momento de la presentación te agarraron en la nochecita, pues ¿qué crees? Vas a dormir ahí un ratito. Okay. Hasta el día siguiente que te presenten ante La audiencia. Ok, si existe el desacato, es como no presentarse y Ajá. te vas a... O sea, es a fuerzas. Ajá, si vas porque vas. Ok. Entonces, ya ahí inicias tu procedimiento y ahí mismo el juez va a poder determinar si lo llevas en libertad o no, o si es reparación del daño, o si llegas a un acuerdo en el mismo juzgado. ¿Cuál sería la reparación del daño para darle matarile al asunto? Te regresas a tu Toma casa. esta tu casa y yo ya me voy. ¿Y no hay ningún tipo de consecuencia por la vía penal para esta persona? En el caso podría, o sea, si se hace la devolución del inmueble y tú ya obviamente lo que buscan los tribunales es el asistimiento y acortar los procedimientos claro. Y que no haya muchos temas. Entonces, si tú te conformas con que te regresen tu casa, pues ahí muere ya con eso. Particularmente entonces entendemos, primero tienes que conformar tu demanda dentro de una fiscalía, luego debes de esperar con el procedimiento de un abogado y luego de eso pues todos los que son las juicios o ¿cómo se llaman? En las Instancias de los trámites. Pero más que eso, ¿cómo se las audiencias que se llegan a generar en el tiempo? Y ya, nada más para finalizar, entonces, independientemente de que sí sean procesos largos, y eso es como parte de lo que es el resumen, se tienen que generar sí o sí, porque el único que te va a devolver la propiedad es, legalmente, es la autoridad. No hay forma en la que, más bien no existe una legalidad donde tú la recuperes inclusive por ti mismo. Digo, qué bueno, pero inclusive te podrías tener más problemas si no necesariamente la recuperas por la vía. Si es el tema de violencia, sí te puedes meter en un problema. Si ya es a través de acuerdos, inclusive hay casos en los cuales, toma, ya te doy 20, 30 mil pesos antes de mi casa y lo logras. Porque saben muchas veces que al final no van a llegar a obtener lo que quieren, que es quedarse con el inmueble. Claro. Entonces, pues si además te bajan una lana adicional por ahí, tú sabes que la vas a invertir en el juzgado. O en el abogado, sí, totalmente. O las rentas que vas a dejar de percibir durante X tiempo en lo que terminas el procedimiento. Entonces, a veces más vale un mal arreglo que un buen pleito, pero sí llega a suceder. Sí, aparte inclusive creo que eso también te lo va a decir la misma fiscalía, ¿no? O sea, bueno, tú tienes, mejor arréglate con él, mejor siéntense a platicar, porque pues, esto puede llevarte años, y pues sí la vas a recuperar, pero si está intestada, si no tienes los papeles en regla, si no sale a tu nombre, pues es un tiempo que medianamente a veces pues vale la pena ahorrarse, ¿no? No, y dinero que vas a invertir. Y dinero que hay que invertir. Pues bueno, digo, esas serían nuestras conclusiones. La verdad es que este tema da para mucho en general. Todos hemos vivido
de una u otra forma la impotencia que doña Carlota vivió. Yo creo que el problema del mexicano hoy en día es que lidiar con esa frustración hoy en día pues no es sencillo y digo, o sea, yo que viví en barrios pesados aquí en México, en Iztapalapa, en Tepito, entiendes que la gente no se arregla o lo primero que pasa por su cabeza no es voy a demandar, ¿no? O sea, la verdad es que eso es lo último, y lo primero es voy a sacarlos a los desgraciados, ¿no? Te agradezco, amigo, algún comentario final. No, ninguno más. Espero que tengan un muy buen día. Que, Sí. que se la hayan pasado bien. Pongan cámaras en su casa. Digo, por si los ocupan, digo, tener la grabación Para detectar. y las apagan por si quieren ir a balasear, es broma, no lo hagan. ¿Sí se ocupación en la colonia Guerrero, qué tal? No, No, si te acuerdas, hace unos cuantos meses que se metieron a ocupar un edificio completo. Pues, No, pero lo que te decía, o sea, hay edificios que apenas se van a entregar y ellos los ven y se meten y ya ni las puedes entregar. O sea, realmente se vuelve un issue bastante. Y pues bueno, les agradecemos su atención y obviamente todo lo que implica el haber estado aquí con nosotros. Esperemos que mucha de la información que pudimos platicarles les sirva a ustedes por si en algún punto se ven o algún familiar o alguien en una situación así. Igual, vamos a poner información de referencia dentro de lo que es en la descripción del video. Y también si quieren contactarnos para hacer preguntas muy puntuales sobre cómo actuar o si están pasando por algo así y se sienten indefensos en algún sentido, pues con todo gusto pues vamos a buscar poder entregar información desde el ámbito legal que permita que ustedes puedan saber cómo actuar. Gracias a todos. Hasta luego, que les vaya bien. luego.